placas. La definición que es de placas, que es un dispositivo que es removible, o sea que uno puede sacárselo o colocárselo en la boca, generalmente hecho de un material de acrílico que se ajusta a las superficies oclusales e incisales de los dientes, de uno de los arcos, superior o inferior, y crea un contacto oclusal preciso con los dientes del arco opuesto. Repito, es un dispositivo removible, generalmente hecho de un material acrílico que se ajusta a las superficies oclusales e incisales de los dientes de uno de los arcos y crea un contacto oclusal preciso con los dientes del arco opuesto. La utilidad biológica que tiene una placa sería: trabaja sobre la carga articular, o sea, maneja las presiones y las fuerzas que van dirigidas a la articulación temporomandibular. Logra una estabilidad articular al manejar esas fuerzas y durante los movimientos de protrusiva y lateralidad. Produce una compensación dentaria. Es para que las piezas dentarias del arco opuesto, cuando cierre, sabemos que las piezas dentarias nunca están totalmente alineadas en sentido desde cervical a oclusal, hace esa compensación para que todas las piezas dentarias toquen en la misma proporción, en el mismo momento, sobre la placa. Y trabaja también sobre la función muscular. La mejora, la ayuda a que los músculos no estén tan contracturados. Los tipos, existen muchos tipos de placas, pero lo que vamos a estudiar acá básicamente son dos: las placas reposicionadoras ortopédicas y las placas de estabilización oclusal. De esta vamos a hablar hoy. Pero quiero que entiendan que es una placa reposicionadora ortopédica. Se utiliza normalmente en algunos tipos de tratamiento de disfunción temporomandibular, con la premisa para que desaparezcan los síntomas es necesario establecer una relación maxilomandibular diferente. Ese es el concepto de la placa reposicionadora ortopédica. Vamos a hablar de las placas de estabilización oclusal, que nos sirven para tratar a pacientes que tienen bruxismo y los que tienen disfunción temporomandibular. Las placas de estabilización oclusal para los pacientes de bruxismo, dice, proporcionan una desoclusión canina de los dientes posteriores. Tienen estabilidad oclusal y articular, además de ferulizar las piezas dentarias que las incluyen. Reducen la actividad muscular e impiden que dichas piezas dentarias y o prótesis se desgasten, se muevan o se fracturen. Entonces, la placa de estabilización oclusal para pacientes bruxómanos proporcionan una desoclusión canina de los dientes posteriores. Hay desoclusión. Tienen una estabilidad oclusal y articular. Además, ferulizan, mantienen unidas a las piezas dentarias que las incluyen, reducen la actividad muscular e impiden que dichas piezas dentarias o prótesis se muevan, se desgasten o fracturen. En cambio, para un paciente que sufre una disfunción temporomandibular se puede utilizar también una placa de estabilización oclusal, y el concepto de la misma es lograr una estabilidad oclusal y articular. Asimismo, acá no habla de desoclusión, acá logra una estabilidad oclusal y articular. Asimismo, también reduce o elimina la sintomatología dolorosa articular y los ruidos articulares, además de ferulizar las piezas dentarias que incluyen. Reduce la actividad muscular y la sintomatología dolorosa de esa parte muscular. Las funciones que tiene una placa o para qué podrían servir. Distribución de la carga oclusal, dice. Durante el cierre, las piezas dentarias antagonistas, o sea, si la placa está posicionada en el maxilar superior, las piezas dentarias del arco inferior deben contactar todas con la misma fuerza e intensidad, o sea, los contactos deben ser simultáneos y parejos sobre la superficie oclusal de la placa. Esto se logra además con el ajuste oclusal. Segunda función, aumento de la dimensión vertical. Al colocar una placa en la boca, aumenta la dimensión vertical del último tercio de la cara.
porque la placa mide aproximadamente de 3 a 4 milímetros y esto disminuye la fuerza de cierre de la musculatura. Cambia la posición condilar. Al contactar, ejemplo, el arco inferior de las piezas dentarias sobre la placa que está en el maxilar superior, estos dientes se deslizan. No puede haber una máxima intercupidación porque es dientes inferiores contra placa. Entonces, la articulación temporomandibular encuentra un lugar cómodo, que no es dictada por la posición de los dientes y se relaja. Inhibición. Al no haber una máxima intercupidación, el sistema se encuentra inhibido, no hace mucha fuerza a la musculatura por la presencia de la placa. La cosa es que cuando uno se coloca una placa, y una sensación de que es algo nuevo, diferente, entonces no hace tanta fuerza. Disminución de la carga de fuerza durante el día. Si es un paciente bruxómano de vigilia, o sea, está apretando sus piezas dentarias cuando no duerme, cuando está despierto, y usa la placa, va a haber una distribución y disminución de esa fuerza aplicada que va a llegar a la articulación mucho menos cantidad. Recuperación de la natural musculatura. Si el paciente bruxa aprieta los dientes durante el día y en muchos casos hay una hipertrofia de los maceteros porque están apretando durante gran parte del día, es como que uno cuando va al gimnasio y hace todos los días bíceps y en algún momento van a crecer y van a estar muy hipertrofiados esos músculos. Entonces, cuando uno utiliza la placa, recupera la natural musculatura en los maceteros sobre todo. Y el efecto placebo, también tiene este efecto de solamente con usarla, el paciente refiere la mayoría de las veces que ya se siente mejor. Los requisitos que debe tener una placa cuando está en boca, debe tener un equilibrio. El equilibrio entre el espesor y la resistencia. Si la placa es muy gruesa, posiblemente el paciente al dormir, si la usa de noche, no va a poder cerrar totalmente la boca. Entonces, se le va a caer saliva y va a dejar de usarla. Y si es muy delgada la placa y el paciente bruxa, hay muchas probabilidades de que la rompa. Ni hablemos de que se puede tragar un pedacito de placa. Segundo, sensación. La sensación que debe tener el paciente cuando usa una placa debe ser suave, lisa y estar muy pulida por el paso de la lengua. Los movimientos, no debe moverse. Cuando uno se coloca la placa en boca, debe estar trabada, bien firme. Debe ser cómoda. No interferir con la movilidad de los tejidos blandos. Ejemplo, con el labio superior. Debe ser confortable al ocluir, al cerrar, estableciendo contactos simultáneos y parejos para no producir en alguna pieza dentaria, si llega a tocar de más alguna pieza dentaria, puede producir en esa pieza dentaria una periodontitis localizada. Entonces, debe ser confortable al ocluir, estableciendo contactos simultáneos y parejos para no producir una periodontitis. ¿Cómo se pueden elaborar? Las placas se pueden elaborar hasta hoy de tres tipos, de tres maneras diferentes. Una es enmuflada, la otra es termoimpactada y la otra de forma digital. La que voy a hablar, el desarrollo va a ser de la enmuflada. Paso a paso clínico de la placa de estabilización oclusal, tanto que puede ser para un paciente bruxómano como para un paciente de disfunción temporomandibular. Lo primero que debo hacer es tomar una impresión, que la impresión la puedo tomar con alginato o con silicona. Realmente es indiferente. Los resultados son muy parecidos. Segundo, debo hacer un modelo y enviar al laboratorio para que me haga una cera que va a ser la futura placa. Este es el ejemplo acá abajo donde se pone el paciente, el tipo de placa que uno va a mandar y la prueba de cera. Esto es lo que uno envía al laboratorio. El laboratorio, o yo lo puedo hacer, en este caso lo hace el laboratorio y me devuelve esto. El modelo, el que yo le envié, yo tomé la impresión, hice un vaciado, se conformó un modelo, eso envié al laboratorio y me devuelve esta cera sobre la placa. En este caso la placa está sentada en el maxilar superior. Hay placas también para el maxilar inferior. Solamente acá vamos a hablar del maxilar superior. El laboratorio me devuelve esto.
el modelo con la placa hecha, pero en cera. Esta cera va a ser la futura placa. Tiene que envolver toda la cara oclusal e incisal, solo 1/3 de la superficie vestibular. En este caso, si es una placa para bruxismo, tiene que tener el terraplén canino para la desoclusión y una encía libre en el paladar de no más de 6 milímetros. El segundo paso, una vez que me devuelve la cera el laboratorio, tengo que hacer el procedimiento de inducción. La inducción era una maniobra clínica que permitía llevar a la mandíbula a una posición de diagnóstico y de tratamiento. En este caso es de tratamiento de una placa. Esta posición de diagnóstico y tratamiento la puedo llamar ORC o posición terapéutica. Entonces coloco al paciente y mediante una inducción manual hago cerrar la boca. Va cerrando, va cerrando, va cerrando hasta que logro que toquen todas las piezas posteriores hasta el canino. Cuando logro eso, el paciente para y yo retiro la cera. Este es el segundo turno que tiene el paciente. El primer turno que tenía el paciente a partir del diagnóstico era la toma de impresión. El segundo turno es la toma de registro con cera, que es un turno realmente muy corto de aproximadamente 10 minutos. A partir de esto, el paciente se va a la casa y yo envío esta cera eliminando los rastros que me dejaron las piezas dentarias al laboratorio. Ahora, envío al laboratorio y lo que me devuelve el laboratorio es esta placa de acrílico, en este caso, del maxilar superior. Bien pulida, bien brillante, pero esta placa no está totalmente terminada. Ahora tiene que someterse a un rebasado interno y los ajustes externos. Adaptación interna. Aquí comienza la verdadera personalización de la placa del paciente con la adaptación de la misma. Siempre adapto primero la parte interna y en segundo lugar la externa. Se le avisa al paciente que esta sesión va a durar aproximadamente 1 hora. Coloco la placa en boca, coloco papel articular, trato de encontrar 4 puntos de apoyo para que la placa quede estable. Y ahora, preparo acrílico, cristal en un vaso DAPEN y la vierto sobre la placa. El acrílico tiene que estar en estado arenoso, filamentoso, en estado plástico y elástico para recién poder llevar a la boca del paciente. Plástico, recuerden, el estado plástico. Primero, yo cuando vierto para hacer el rebasado el acrílico de autocurado sobre la placa, tiene que estar en una forma de consistencia de yogur, bien blando. Una vez que coloco el acrílico, está en estado plástico, llevo a la boca y el paciente muerde, termina mordiendo. Lo que ustedes ven acá arriba es el exceso del rebasado. Eso lo debo eliminar todo y esperar el tiempo prudencial poniendo y sacando la plaquita hasta que termine de polimerizar. Acuérdense que el acrílico es un material que al endurecer, al polimerizar, se contrae. Si yo no hiciese el movimiento in-out de entrar, de sacar y de poner la placa durante el tiempo de la polimerización, si polimeriza fuera de la boca, no va a entrar porque se contrajo. Y si polimeriza dentro de la boca y yo no la moví, se va a contraer y no le va a poder sacar de la boca. Entonces, pongo y saco hasta que termine de polimerizar. Si el paciente en algún momento dice, siento calor, porque al contraerse, al polimerizar, hay una contracción y hay liberación de calor, tiro un poquito de agua. Una vez pasado esa etapa, retiro la placa y veo la retención. Ya está polimerizada, el rebasado interno está terminado. Comienzo ahora con la parte de la retención, porque casi siempre, después de hacer el rebasado interno, el paciente le cuesta mucho colocársela y aún más sacársela al principio, hasta que uno va adaptándola. Profe, Sí. ¿para qué hace un rebasado si eso ya tiene supuestamente tiene No tiene la forma. No. ¿no? Para que quede perfectamente adaptado necesita hacer un rebasado siempre.
Ok, gracias. Entonces, con un protocolo, primero le pregunto dónde le ajusta o le molesta y voy eliminando la parte interna. Entonces, resumiendo, primero retoco la parte de retención, tiene en dos lugares. Se va a retener por las troneras, o para atrás, o para atrás, por los espacios interproximales, la retención de la placa se retiene por los espacios interproximales dentarios y el flanco vestibular. Es esto. Espacios interproximales en uno y el flanco vestibular. Ahí va a tener la retención de la placa. Entonces lo que yo tengo que jugar acá es, si al paciente le cuesta mucho ponerse o sacarse, con un fresón, con un micromotor y un contraángulo, eliminando eso hasta que el paciente tenga la facilidad de poder colocársela y poder sacársela. Una vez que yo logré esta adaptación interna, ahora voy con el ajuste o adaptación externa de la relación que va a tener la placa con los dientes antagonistas. Y acá encontramos básicamente tres áreas. Tenemos áreas funcionales, que es el área donde va a ponerse en contacto las piezas dentarias antagonistas, o sea, las cúspides estampadoras. El área funcional está delimitado en este caso con el color fucsia. Tenemos después un área que es no funcional, donde las cúspides no van a entrar en contacto hacia vestibular, y otra área no funcional donde hacia palatino, donde tampoco entran en contacto las piezas dentarias. Repito, área funcional sobre la superficie oclusal donde van a entrar en contacto las piezas dentarias antagonistas únicamente. No funcional vestibular, no entran en contacto, y no funcional palatina, tampoco entran en contacto. Ahora, para que esta área funcional sea lo más pequeña posible, para que me permita a mí o que el paciente pueda con la placa poder desocluir de una manera más rápida y eficiente, yo debo achicar esta área funcional, y la única forma de achicar esta área funcional para que únicamente entre en contacto los dientes antagonistas es con un fresón, generando más desoclusión. Este fresón no está colocado ni en forma vertical ni en forma horizontal. Lo inclino en forma oblicua para reducir esta superficie oclusal funcional. Ajuste oclusal de la placa me va a dejar una infinidad de contactos, casi siempre deja los contactos del medio. Y yo tengo que ir regulando eso. Miren acá. ¿Ven las piezas dentarias antagonistas, las que se ponen en contacto con la placa? Molares, premolares, hasta canino. En algunos casos pueden ponerse en contacto los anteriores, pero no es tan necesario. Sí, todos los sectores posteriores. Y ven en la pantalla del lado izquierdo, del lado de los 40, 46, 45, que tiene mayor intensidad de los contactos. Quiere decir que de ese lado está tocando más y yo debo regular. Pero no toco las piezas dentarias, sino toco la placa con un fresón hasta que los contactos que me aparezcan, tanto en estas piezas dentarias como acá en la placa, que ven, esto es lo que voy tocando. Donde yo veo mayor intensidad, eso es lo que toco. Miren del lado derecho de la pantalla, ven como un premolar está tocando mucho, yo debería tocar un poquito y aliviar esa zona. Lo que yo tengo que ver cuando la placa está terminada y lista para entregar, que aparezca la mayor cantidad de puntos de contactos posibles. Siempre van a aparecer los contactos sobre las cúspides estampadoras, que son las vestibulares inferiores. Siempre tienen que tocar esa. Si toca una de corte inferior, debo aliviar en ese sector la placa, debo gastar y no tienen que tener en contacto. Únicamente las estampadoras van a tocar la placa. Recuerden, no hago el ajuste oclusal sobre los dientes, hago el ajuste sobre la placa, no gasten dientes. Y en el sector anterior ven las marcas de los caninos, donde ven hacia un lado hace una protrusiva y hacia otro lado hacia las lateralidades. Así tendría que estar la placa al terminar, para que el paciente se la lleve. Cualquier tipo de placa tiene que tener los mismos tipos de características y encontrar la misma cantidad de puntos de contacto, la mayor cantidad.
Dimos la placa enmuflada, ahora para que sepan que también existe otro tipo de placas que es la termoimpactada, donde necesito una lámina de acetato de 0,8 milímetros, tiene que ser la más gruesa posible, la termoformadora y acrílico de auto cristal. Tomo impresión, hago un modelo, estampo una lámina de acetato de 0,8 milímetros sobre ese modelo, lo recorto y consigo esto, que es una reproducción de la superficie externa de las piezas dentarias. Ahora debo hacer el mismo procedimiento que hice con la enmuflada. Debo hacer una adaptación interna que quede bien y luego paso a hacer una adaptación de la parte externa para que entre en contacto con la mayor cantidad de piezas dentarias del arco opuesto. Este tipo de placa es más compleja, los resultados son similares, simplemente que tiene un paso menos, porque si tienen un paciente del interior que ustedes van a atender y viene únicamente un día para hacerse la placa, ustedes en ese mismo día pueden entregarle y puede llevarse la placa, este tipo de placa, la termoimpactada, con los resultados de oclusión y desoclusión y si el paciente tiene disfunción muy similares a la otra. La otra queda más linda con el tiempo, no funciona mejor, pero se mantiene mejor. Acuérdense que las placas enmufladas están hechas con acrílico de termopolimerización. Es un acrílico que está sellado, que está pulido, que está más lindo. Y en cambio, esta placa termoimpactada está terminada con un acrílico de auto, donde se va a poner amarilla con el tiempo. Va a funcionar igual, pero estéticamente no queda tan linda. Ven la superficie, del lado izquierdo ven la superficie de adaptación interna y ven la otra, del otro lado la superficie, la derecha con la máxima, la superficie externa de la placa con la máxima cantidad de puntos de contacto, igual que la placa enmuflada. Y por último, la última placa que es la digital. Para la placa digital necesito un escáner, una planificación a un diseño y una impresora 3D. No hace falta que yo tenga el escáner. Yo puedo tomar la impresión con alginato o con silicona, hacer un modelo y enviar al laboratorio. Y el laboratorio me escanea el modelo. Si tengo el escáner, bienvenido sea. Entonces, lo primero que hago es hacer un escaneado o tomar impresión. Segundo, envío al laboratorio. Acá ven en este caso donde hay escáneres de modelo. Escanea el modelo. Lo que hace el laboratorio es diseñarme, o lo puedo hacer yo si tengo una impresora. El flujo digital lo puedo hacer todo yo. Si tengo el escáner, tengo la impresora y sé diseñar, lo puedo hacer tranquilamente en mi consultorio. Si no, si tengo un escáner, envío la impresión y el laboratorio me diseña y me realiza la placa. Esta es vista de frente la placa. Vieron que se tomó impresión del maxilar superior, del maxilar inferior y el laboratorio, en este caso, está diseñando la placa. Placa recién impresa con acrílico tipo cristal. Placa digital colocada en boca. Lo bueno que tiene esta placa digital, que el ajuste interno que tiene es increíble. No hay, sobre esta no se hace rebasado. Directamente llega del laboratorio o la imprimimos nosotros si tenemos la impresora y se adapta en boca. Sí, el ajuste oclusal, el ajuste externo siempre se toca. Es muy difícil que se encuentren la mayoría de la cantidad de los puntos de contacto y todos tengan la misma intensidad. Fin de placas. Y otra cosita más que queda es que este tipo de placas nos pueden servir a nosotros como diagnóstico. Cuando tratamos a pacientes que sufren de disfunción temporomandibular o de bruxismo, muy posiblemente ya en algún momento hayan usado una placa. Y lo que tenemos que pedirles es que cuando venga la consulta, que nos traiga su placa. Entonces, a partir de esto yo puedo diagnosticar si encuentro diferentes tipos de marcas. En este caso veo marcas de mordida. En estas marcas de mordida me quieren decir que
está apretando al paciente. Y si el paciente usaba la placa durante el día, es muy posible que este paciente haya sido un paciente de bruxismo de vigilia. Entonces las placas siempre me sirven inclusive para diagnosticar. Muy bien, eso es todo lo de placas. De acá van a salir las preguntas para el parcial. Así que, bueno, espero le haya servido y le haya gustado. Y Dios mediante, nos veremos el lunes a las 7:30 de la mañana. ¿Alguna consultita que tengan para hacerme? Mm. Sí, sí, cualquiera, la enmuflada, la digital o la termoimpactada, cualquiera de las tres que son de estabilización oclusal. Lo único que cambia de un paciente de bruxismo a un paciente de disfunción temporomandibular es que el paciente de bruxismo tiene hecho el terraplén canino para que pueda desocluir, tiene la montañita en la zona de los caninos. Esa es la única diferencia entre una placa y otra. Esa es esa es la única diferencia. Después es una placa exactamente igual, pero si yo a un paciente con disfunción temporomandibular le doy una placa que tiene la zona de los caninos para que produzca desoclusión y puedo producir un gran dolor del paciente. ¿Se entiende? Porque es lo importante de si tiene, sacarlo o si no, agregarle. Esa es la importancia. Bueno, de nada. Bueno, Profe, la chicos, asistencia ponemos en el chat. exactamente sí. Bueno, Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos, Dios mediante, el lunes. Chao, Chao, profe. chao, chao. Buena tarde. Hasta luego, profe.